Muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos iniciando nuestra clase número 8, la última clase finalmente del curso de Género y Deseo de la Filosofía de Judith Butler, aquí en Curso Virtual. Sexualidad 2, así la hemos titulado. Bueno, vamos a ir directamente al texto porque quisiera dedicar los últimos minutos de la clase también a hacer un balance y sumar estos dos textos que se los muestro más, Sin miedo, Formas de resistencia a la violencia de hoy, creo que ya lo mostré en la clase pasada, y también Desposesión, lo performativo en lo político. Es un libro de diálogos de Judith Butler con Athena Athanasiou, que es una filósofa griega, ¿no? Vamos a ver si tenemos, yo creo que sí, vamos a cerrar analizando sobre todo Sin miedo, y de aquí veremos alguna cuestión de la performatividad en la política. A ver, la idea de la clase de hoy va a ser trabajar sobre todo, bueno, seguimos con Undoing Gender, con Deshacer el Género. Sobre todo me interesa problematizar el capítulo 9, que se llama El fin de la diferencia sexual, así como una pregunta, y el capítulo 10, que es la cuestión de la transformación social. El capítulo 11 es sumamente interesante también, pero, a ver, es sumamente interesante, a mí me interesa mucho porque habla sobre el trabajo. Se llama ¿Puede hablar el otro de la filosofía? ¿Por qué? Porque, bueno, un poco Butler analiza su recorrido como filósofa, su formación un poco heterodoxa, exógena, extraña para la tradición analítica angloamericana en la cual ella se formó por ser estadounidense. Y bueno, como por haber trabajado autores como Hegel, como los filósofos franceses, como Lacan, el psicoanálisis, siempre que una condición extraña, una condición anómala, una condición queer, de alguna manera. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso, de trabajar esos textos que son extraños, resistidos, repudiados, excluidos de programas en la academia norteamericana? ¿Cuáles son esas consecuencias en su trabajo y en su inserción académica? Es muy interesante, pero bueno, es un capítulo, a mí me interesa mucho porque trabajo en la academia y vivo de la filosofía. Entonces, tal vez si hay algo que me interesa, al final lo podemos sumar. Pero vamos directamente a dos nociones. La noción de diferencia sexual, o sea, sexualidad y diferencia sexual, y la noción de lo humano y lo trans, que ya un poco anticipamos cuando hablamos de reglamento de género, la cuestión de ese no reconocimiento respecto de la humanidad de lo que queda por fuera del reglamento, que es considerado abyecto. O sea, quiero que dimensionen bien que no ser reconocido es dramático. O sea, literalmente es estar por fuera, es ser un muerto social. Esto tiene un poco que ver también con la cuestión de la performatividad en lo político, este texto que mostré, porque son vidas que Butler llama precarias o vidas no lloradas, porque no le importan a nadie, en tanto no tienen reconocimiento. Entonces vean hasta qué punto el no reconocimiento es importante, que determina vidas no lloradas, vidas, a ver, que uno podría pensar incluso tomando un término de Giorgio Agamben, que es como el homo sacer, es una vida nuda, una vida desnuda, una vida que no se puede sacrificar, pero que si alguien la mata no paga ninguna pena, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Son vidas expulsadas, deshechas. Pero vamos primero a la cuestión de la diferencia. Dice, Butler se interroga sobre la necesidad de cuestionar el mismo término feminismo a raíz de la problematización que plantea la noción de diferencia sexual como elemento central feminista. Vean qué interesante esto. En este sentido, la filósofa señala la curiosa afinidad entre la postura del Vaticano y de la teoría queer. En su crítica a la noción de género, vale decir, tanto el Vaticano, tanto la Iglesia Católica como la teoría queer van a cuestionar el concepto de género por razones distintas, obviamente, pero lo van a cuestionar. Por un lado dice, en el primer caso se hará para rehabilitar la noción de sexo entendido no como performatividad de sexo, sino sexo como materialidad biológica inviolable, como un destino que no se puede modificar, digamos, ¿no? Vale decir, una diferencia sexual puramente biologizada o incluso diría genitalizada.
O sea, uno nace de determinada manera, eso implica un destino y eso implica una codificación sobre los órganos y eso determina que hay una diferencia ya establecida que es inmodificable. Entonces, hablar de género no tiene sentido, digamos, ¿no? Hay que hablar de sexo, esta es la perspectiva de la Iglesia, ¿no? Por eso la Iglesia o los sectores conservadores, reaccionarios, hablan de ideología, entre comillas, de género, porque para ellos las teorías de género básicamente son ideologías que buscan vulnerar la naturaleza humana. Es una forma de codificar o es una forma de teorizar, bueno, voy a ser brutal, pero así piensan ellos, digamos, ¿no? O de teorizar una enfermedad, una patología. Ellos siguen teniendo una visión patologizadora de la homosexualidad y ni hablar de la transexualidad. Es decir, tal vez se cuidan un poco ahora, pero hay un problema allí. Esta es un poco la dimensión, digamos, si uno no se comporta de acuerdo a lo que determina su sexo en términos biológicos y su diferencia sexual, o hay una cuestión de patología, o hay una cuestión de disforia, vale decir, hay un problema. Entonces hay una crítica al concepto de género rehabilitando la noción de sexo. Y por tanto denunciando el constructivismo que usurpa la biología hombre y mujer, punto, hombre con pene, mujer con vagina, se acabó. No hay ninguna especulación en términos de género ni nada. Y básicamente es eso. En el segundo caso, en el caso de la teoría queer, también hay una crítica al concepto de género. Por supuesto que por otras razones, porque el concepto de género, recordemos, como vimos en la clase pasada, es un concepto binario, es un concepto que viene de John Mann y de este médico psiquiatra de 1947, que sí, a ver, es un sexo psicológico. Ahora bien, es un sexo psicológico que requiere, precisamente producto de un reglamento de género binario, de una heteronorma, una reasignación de los cuerpos y requiere de vaginoplastia, requiere de reasignación del pene, digamos, bueno, un acomodamiento, entre comillas, de órganos que uno no desea hacia la sexualidad, hacia el concepto, hacia la noción psicológica de sexo. Pero sigue siendo binario, o sea, no parte del argumento de la Iglesia del sexo natural, pero sigue siendo binario. Entonces, en el segundo caso se hará para rehabilitar, dice, la noción de sexualidad en tanto que a la categoría de género se la considera representativa de una visión binaria y heterosexual del feminismo. En este sentido se plantea que se busca mantener la diferencia sexual, pero ya no en el plano biológico, sino en términos simbólicos, en tanto ley del deseo de raíz psicoanalítica, ¿se entiende? O sea, todavía hay una estructuración binaria, ya no básicamente en términos biológicos, naturales como la Iglesia, pero sí simbólica. O sea, sí sigue siendo en términos simbólicos y por tanto en términos sociales, binarios. Entonces, en un caso se busca rehabilitar la noción de sexo para criticar el concepto de género y en el caso de la teoría queer va a rehabilitar la noción de sexualidad o de sexualidades también para criticar esta estructuración, en tanto que la categoría de género se la considera representativa de una visión binaria y heterosexual, que deja de lado el concepto de sexualidad. A ver, tanto la Iglesia como la teoría queer critican el concepto de género, unos rehabilitando la noción de sexo biológico, otros rehabilitando la noción de sexualidad. En ambos casos, plantea Butler, se busca deshacerse del género, de ahí viene el título de este libro, Deshacer el género, ¿no? Tiene, por supuesto, es un juego de palabras también, pero hay una búsqueda de sacarse de encima el género porque es un problema. Ahora bien, la pregunta será, dice Butler, ¿cómo plantear el problema de la diferencia sexual sin caer en esencialismos naturalizados? Y sin caer también, yo diría, en una visión binaria del género, porque lo que está acá, ¿cuál es el problema con el género? Es que se entiende el género en términos binarios. Pero si pensamos en un género o en géneros no binarios, la cosa cambia. En este aspecto, nuestra filósofa dialoga críticamente con la postura de la filósofa Rosy Braidotti, que es muy interesante. Rosy Braidotti tiene un texto, tiene varios textos, ¿no? Sobre feminismo, diferencia sexual, que lo trabajamos en el curso de género y sexualidad, aquí en Cursa Virtual también, en las lecturas cruzadas. Bueno, efectivamente Butler va a leer a Braidotti y también a Gilles Deleuze, ¿no? Y va a mantener distancias críticas de ambas posiciones, ¿no?
Entonces, en este aspecto, nuestra filósofa dialoga críticamente con la postura de Rossi Braidotti, que procura realizar una lectura feminista de Lacan y Deleuze a fin de sostener la noción de diferencia sexual en tanto proceso corporal en el cual el sujeto se produce y no lo procede, y no le precede. A ver, ¿cuál es el desafío que va a tener Braidotti? Braidotti es una filósofa feminista deleuziana, por tanto piensa el deseo como un proceso de devenir productivo. Va a buscar tener una noción no esencialista, no biologicista, por supuesto, de la diferencia sexual, pero va a buscar mantener una fuerte diferencia sexual, sobre todo binaria. Este es el punto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, dice Braidotti, de las luchas políticas, feministas, molares, institucionales, se necesita realmente tener una identidad de mujer fuerte. Por tanto, apuntar a deshacer esa diferencia binaria entre hombres y mujeres es contraproducente para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden reclamar de manera molar, de manera fuerte, a partir de una identidad constituida al Estado, no pueden luchar realmente por consolidación y ampliación de derechos, lo cual tiene un punto. Esto es algo que se le objeta mucho al concepto de devenir mujer de Deleuze y Guattari. O sea, la idea de que, bueno, como plantean Deleuze y Guattari, todo el mundo, o sea, todos deben devenir mujer, inclusive las mujeres deben devenir mujer, porque devenir es un proceso sujeto a la afectación permanente, es un proceso molecular, no molar, ¿no? Entonces, ahora eso tiene un problema, y eso tiene un problema, porque la política estatal, la política normativa, requiere de una molaridad dura, requiere de identidades fuertes para reclamar. Uno se constituye a partir de la fortaleza, configurando una identidad dura. O sea, nosotros, la comunidad LGBT, tenemos estas características. Ahí no hay mucho lugar para lo gris. Nosotras las mujeres tenemos esta identidad y vamos a peticionar al Congreso. Entonces ahí se necesita un límite claro, una diferencia clara respecto de los hombres, los heterosexuales. Si esa diferencia se empieza a matizar, se empieza a pestizar, se moleculariza, es muy interesante porque rompe la noción de identidad cristalizada, y esa es la visión deleuziana, la desestabiliza, pero desde el punto de vista de los logros, desde el punto de vista estatal, es un problema, porque uno es más débil para reclamar. Entonces lo que trata de buscar Braidotti es, bueno, mantener una diferencia sexual sin caer en esencialismos biológicos. Butler va a realizar en este capítulo, que es el fin de la diferencia sexual, un poco esta posibilidad de pensar diferencias sexuales o una diferencia sexual no binaria, salir un poco de esta matriz, ¿no? Entonces ahí analiza las similitudes y diferencias con los planteamientos básicamente de Braidotti, como decíamos recién, y también de Deleuze, ¿no? Dice, tanto Deleuze como Butler, según ella misma lo determina, coinciden en la reivindicación de la figura del conatus, la persistencia en el ser de Spinoza, de igual modo que en la concepción de la filosofía en términos minoritarios, afín a las singularidades no representadas, no solamente en la esfera institucionalizada, e incluso en construir sus pensamientos como una alternativa al fracaso de la dialéctica hegeliana, digamos. O sea, Butler va a decir, bueno, ojo, si bien es cierto que yo no soy una deleuziana, y de hecho no es de los autores franceses verdaderamente que más cite, ¿no? Como Foucault, como Althusser, como Derrida, Deleuze no es un autor donde hay una clara afinidad con Butler, más bien lo contrario. Sin embargo, dice Butler, a pesar de esto comparto con Deleuze, bueno, esta noción espinociana de la persistencia del ser, la afición a los términos minoritarios y a las singularidades no representadas y, digamos, la posibilidad de buscar una filosofía post-hegeliana frente al fracaso de la dialéctica hegeliana, una posibilidad de una filosofía post-hegeliana. Ahora bien, sin embargo, las disidencias son muy importantes. Yo diría las disidencias de Butler con Deleuze son más importantes que las coincidencias. ¿Por qué? Si Deleuze tiene una fuerte impronta materialista e incluso empirista, recordemos que el primer libro de Deleuze es sobre David Hume, un filósofo empirista, es un filósofo además marcadamente anti-hegeliano,
marcadamente anti-hegeliano y marcadamente antipsicoanalítico. Y esto ya es un océano de diferencia con Butler. Butler es una filósofa que es filo-hegeliana. O sea, sí, es po-hegeliana, pero no deja de pensar a partir de su tesis de doctorado sobre Hegel. Y la tesis de doctorado, y digamos el primer libro de Deleuze es sobre Hume. Entonces hay una diferencia abismal, ¿no? Deleuze es un filósofo claramente antidialéctico. Y Butler es una filósofa, no es dialéctica, pero tampoco es antidialéctica. Y respecto al psicoanálisis, Butler se constituye a partir de su diálogo con Freud y Lacan. O sea, es fundamental el psicoanálisis. Así lo critique. O sea, toda la operación que hace con la forclusión, con conceptos lacanianos que ya vimos, es fundamental para la constitución incluso de la productividad del excluido a partir de la forclusión. O sea, cómo lleva el concepto de forclusión a la esfera social. O sea, la exclusión constituye también, ¿no? Pues todo esto no está en Deleuze, y Deleuze es muy crítico a la noción de deseo psicoanalítica. Entonces, acá hay una diferencia importante. Además, Butler asume que cuando quiere trabajar sobre la materialidad de los cuerpos, esto lo dice ella, termina refiriéndose siempre al lenguaje y que su filosofía toma elementos importantes del psicoanálisis, así como del hegelianismo. Esto es evidente, ¿no? Butler quiere pensar el cuerpo, pero siempre se le termina escapando por lo discursivo. Y realmente suele ser así en Butler. La separación entonces se hará más evidente entre ambos, en tanto que Butler no detecta en Deleuze ningún interés además en la noción de negatividad, que es central para ella, para pensar el problema del deseo y el reconocimiento. Por el contrario, la filosofía deleuziana es un pensamiento de la afirmación plena, en el cual incluso se critica la función de la negatividad, en tanto que en la concepción butleriana la negación será capital. O sea, vean los abismos. O sea, la filosofía de Butler es una filosofía de la negación, diría. Es una filosofía que busca pensar la diferencia, no binaria, pero la diferencia al fin, donde la negatividad es importante. Ahí se ve el tinte hegeliano, vale decir, hay una tesis y hay una antítesis, y la antítesis implica una diferencia, y la diferencia implica una exclusión, implica una negación de lo dicho. Entonces, es una filosofía donde la negatividad es constituida, es constitutiva. De hecho, el reconocimiento implica dar cuenta de algo que no soy yo. O sea, implica negarme a mí. Por el contrario, la filosofía deleuziana es una filosofía afirmativa, de la afirmación radical. De hecho, todos los filósofos que le interesan a Deleuze y a partir de los cuales él constituye su corpus son filósofos marcadamente anti-hegelianos, marcadamente alejados de toda forma de negatividad. Hume, Spinoza, Nietzsche, ya está. O sea, son marcadamente anti. Entonces, vean ustedes la diferencia que hay. Por su parte, Braidotti buscará enlazar a Deleuze con el psicoanálisis, es decir, tomando su ontología del devenir, que no cae en esencialismos, pero restaurando la negatividad como condición de la diferencia sexual. Este es el proyecto de Braidotti, que a mi juicio es muy difícil, digamos, ¿no? Porque realmente buscar elementos lacanizantes en Deleuze sí se hace, es verdad, pero realmente es muy difícil, ¿no? El problema estará dado, según Butler, en cómo resuelve Braidotti el rechazo deleuziano a la concepción expresiva y representativa del inconsciente por parte del psicoanálisis, a la cual opone una visión productora. Bueno, esto ya nos llevaría mucho tiempo a hablar, lo vemos en el curso de Antiedipo, digamos, pero sucintamente Deleuze va a criticar una visión que desde su punto de vista es preeminente en el psicoanálisis, que es expresiva. Es decir, la función productora del inconsciente, el inconsciente lo ve como una máquina productiva, como una fábrica de producción, mientras que el psicoanálisis lo ve como un teatro de representación. Por tanto, el deseo es más bien pensado en términos representativos y expresivos, mientras que el deseo para Deleuze y Guattari es pensado en términos productivos o productores. Lo que va a decir Deleuze es que, para Freud el deseo también era productivo, lo que pasa es que termina derivando esa productividad, termina subsumiendo la productividad a la expresividad. O sea, no hay productividad que no se procese mediante la expresividad. Entonces la representación es fundamental allí. Bueno, Deleuze corta eso.
Para Deleuze no, para Deleuze lo que importa es la productividad. Y la productividad no es representativa ni es expresiva, es productividad. Se ve mediante los agenciamientos empíricos, concretos de los cuerpos, en cómo los cuerpos se afectan mutuamente y punto. No es un problema de representación psíquica, ¿no? Por eso le interesa a Deleuze y Guattari, por eso se desmarcan de la neurosis y la figura del neurótico, que Freud y Lacan privilegian, y en todo caso ponen en ese lugar al esquizoide y a la psicosis, como un fenómeno creador. Bueno, vean ustedes el abismo de diferencia, ¿no? Por tanto, Butler se distancia de ambas posiciones para pensar la diferencia sexual. O sea, se distancia de la deleuziana por su rechazo a la negatividad, o sea, no puede concordar con Deleuze por todo esto que dijimos, y de la de Braidotti por encontrarla inconsistente en su ensamble de elementos heterogéneos. No le termina de cerrar esta visión lacanizada, o esta búsqueda de diferencia sexual que no cae en esencialismos, y si no cae en esencialismos, ¿de qué manera se buscaría esa diferencia? Es una diferencia provisoria, producto de un devenir, está bien, pero si es provisoria, no es una diferencia tan marcada, lo ve inconsistente. En el fondo, la idea que sostiene Butler es desarticular la edipización de la tesis de la heterosexualidad primigenia y universal psicoanalítica a partir de una ley paterna que estructura la diferencia sexual. O sea, el debate que va a dar Butler acá es con Lacan, con Freud y con Lacan sobre todo. O sea, a ver, acá sí uno puede ver que en parte coincide con Deleuze. Deleuze es crítico de la edipización y por tanto de un simbólico, una ley simbólica heterocentrada, patriarcal. Ahora, él lo va a criticar eso, ese proceso de edipización lo va a criticar mediante su teoría del deseo productivo, del deseo productor. No hay una remisión a una visión de la intimidad, sino el deseo está inserto en la historia. En el caso de Butler va a decir, no, ella coincide bastante con la lectura, si ustedes quieren, expresiva, representativa del inconsciente, como teatro de representación, solo que lo que va a buscar desarticular es esta tesis de la edipización o de la heterosexualidad primigenia y universal, o sea, de dar cuenta de un simbólico heterocentrado y patriarcal. O sea, y ese simbólico estructura la diferencia sexual binaria. Entonces lo que va a decir es, no, tenemos que pensar una diferencia sexual no binaria. O sea, está bien que haya diferencia, pero la diferencia no necesariamente implica 2. Puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, qué sé yo. Lo que importa es que sean diferentes, pero no necesariamente la diferencia va de suyo con una estructuración binaria. ¿Se entiende lo que planteo? Este es el punto. Todo esto lo desarrolla sobre todo en este capítulo que es el fin de la diferencia sexual. Ahora, si vamos al otro, que es el capítulo que llama la cuestión de la transformación social, que es el capítulo 10, acá trabaja sobre todo el tema de lo humano y lo trans, ¿no? También vinculado con la diferencia sexual. Entonces, en continuidad con el análisis de la diferencia sexual, Butler sostiene que no podemos vivir sin normas, pero tampoco aceptarlas tal como son de manera crítica. Esto es lo que decíamos respecto de la autonomía la clase pasada. O sea, a ver, ¿la autonomía es necesaria? Sí. Porque si no podemos reclamar nuestra autonomía, si no podemos reclamar ser reconocidos por las normas existentes, somos directamente vidas desechables, abyectas, nos exterminan. Entonces, ¿necesitamos ser reconocidos? Sí. Pero tampoco podemos quedarnos en ello, o sea, uno no puede aceptar eso solamente de manera crítica, sino buscar ampliar la cuestión normativa. En este sentido es que es importante problematizar las diferencias al interior de las identidades. Por ejemplo, es muy interesante toda la parte de este capítulo en el cual Butler trabaja sobre el tema del lesbianismo y las diferencias al interior de las lesbianas. Por ejemplo, lo butch y lo femme, o sea, uno podría pensar que había como una suerte de microheterosexualización al interior del lesbianismo, en el sentido de que hay lesbianas masculinas, butch, y hay lesbianas femeninas que son femme. Entonces, habría como una diferenciación heterosexualizante al interior del lesbianismo. O sea, ¿se entiende lo que digo? Habría como una réplica micro, como una miniaturización de la diferencia sexual todavía binaria
al interior del lesbianismo. Entonces, un poco va a problematizar esto, ¿no? Y ahí plantea, ¿son estas características copias de la masculinidad y de la feminidad heterosexual? ¿Son apropiaciones resignificadas? Porque esa es otra posición. Bueno, tal vez hay una apropiación resignificada de lo masculino y lo femenino en otro campo. ¿La diferencia sexual está operando en ellas previamente? Desde luego que la diferencia sexual no es lo mismo que distinguir hombre de mujer. Es en este sentido que Braidotti, acá Braidotti dice esto, Butler dice esto en función de Braidotti, plantea mantener la diferencia sexual para dejar en evidencia la existencia de una cultura patriarcal que debe ser modificada. Esto es lo que le critica a Deleuze de su noción de devenir mujer, en tanto borraría este elemento a su criterio necesario para la lucha política molar. Bueno, esto es lo que ya dijimos, ¿no? O sea, a Deleuze y Guattari se les critica esto, o sea, dar primacía a la molecularidad y a los devenires, y particularmente al devenir mujer, es muy interesante si uno lo dice desde una perspectiva de hombres cis, blancos, heterosexuales, digamos, porque no tienen ningún derecho que reclamar y no necesitan molarizar su identidad porque su identidad es ultramolar y ya tienen todo logrado. Ahora, ¿qué pasa con las otras subjetividades que no tienen un piso mínimo de reconocimiento y necesitan fortificarse para reclamar sus derechos? Esta es una observación muy interesante y yo creo que hay un punto acá, ¿no? Hay un punto. Ahora bien, una pregunta para Butler importante será más bien la siguiente. Esta es la pregunta. ¿Es la diferencia sexual necesariamente heterosexista? O sea, volvemos al ejemplo de la diferencia al interior de las lesbianas, la bach y la femme. Es una diferencia es heterosexista al interior del lesbianismo, ¿no? Es decir, Edipo presupone un simbólico heterosexual en tanto ley primordial universal, vale decir, una ley de deseo binaria y heterosexista, a tal punto que la diferencia micro dentro del lesbianismo es en términos de masculino y femenino. Lo mismo podríamos decir en la homosexualidad masculina. Hay locas y hay machos bigotudos, de cuero. Entonces, ¿se entiende? O sea, esta diferencia es muy marcada. Hay locas travestis y hay, al revés, machos encuerados, musculosos o musculocas, como le dicen a veces. Entonces, ahí también habría una diferenciación binaria al interior de heterosexista al interior de la homosexualidad masculina. Son preguntas que me hago, y son preguntas que se hace Butler, no es que diga que está mal o que está bien, son preguntas, digo, ¿no? Si esto, porque acá cabe una interpretación, digamos, en el sentido de que son meras copias de masculinidad y feminidad al interior de la homosexualidad, o bien son apropiaciones resignificadas, porque tal vez son apropiaciones, digamos, y son apropiaciones muy creativas, que son interesantes, digamos, ¿no? Entonces, ojo, no es que lo estoy diciendo en un tono despectivo, ni tampoco, no, al revés, tal vez puede ser algo interesantísimo. Por tanto, una pregunta para Butler que habrá que formularse es si lo simbólico es un campo en el cual se debe intervenir socialmente. O sea, lo simbólico también debe ser repensado. Aquí hay 4 elementos a considerar. Por ejemplo, en primer lugar, la fantasía cultural no puede disociarse de la vida material. O sea, la fantasía que uno tiene es una fantasía que parte de una determinación sociocultural. O sea, las fantasías o elementos, los sueños que uno tiene, incluso, parten de una base material. Uno sueña en función de su determinación, de clase, sexogenérica. Entonces son 2 cosas que no se pueden disociar, lo simbólico y lo social, ¿no? Punto 2. Cierta ontología de género condiciona los juicios de lo real o lo falso a una performance, ¿no? Este es el segundo elemento. O sea, depende cómo. A veces se puede ver una performance como real o como poco real o como más real o como falsa en función de cómo uno entiende el género. O sea, de qué atributos uno asigna a lo masculino y femenino.
Ahí hay cierta operación medio cliché, pero esto está claro también. El punto C, vivimos con nociones de la realidad heredadas que nos explican qué cuerpos son reales y cuáles no. O sea, como decíamos antes también, uno se ve arrojado a una sociedad con una normativa, más allá de que le guste más o menos. Ahora bien, esa sociedad implica nociones heredadas que determinan qué cuerpo es más o menos real o qué cuerpo es más o menos abyecto. Eso, nos guste o no, uno está atravesado de estos elementos. Hay que hacer un ejercicio sistemático para disociarnos y para deconstruir estos elementos. Y el último punto, Lodrag muestra estas suposiciones ontológicas como operativas. O sea, Lodrag es interesante y le interesa mucho a Butler, sobre todo, bueno, este film Paris is Burning de Jenny Livingston que ya analizamos. ¿Por qué? Porque estas suposiciones ontológicas, o sea, cuando dice suposiciones ontológicas, ontología de género, hay que referirnos a esto, a estos patrones o clichés de la masculinidad y feminidad. Que en el caso de Lodrag se ve muy bien el cliché de la feminidad. Ahora, estos clichés que se pueden criticar, y que son criticados ciertamente, a veces son operativamente importantes para cuestiones políticas, diría, ¿no? Esto es lo que le interesa a Butler, que a veces no se ve. O sea, no es que ella haga un elogio de la feminidad cliché drag, digamos, ¿no? Sino cómo precisamente esas citas de género cliché funcionan para desestabilizar, para dejar en evidencia que el género es un constructo, es una repetición, y también para hacer algo distinto con ellas, ¿no? Entonces, sobre este último punto, en Lodrag detectamos, según Butler, cómo se performa el género y cómo se resignifica colectivamente tal como lo vemos en Paris is Burning. Lo drag y lo trans cuestionan lo simbólico y lo real al dejar en evidencia las costuras de las normas de géneros, porque también aplica a lo masculino, y cómo éstas pueden ser citadas, desterritorializadas, al ser performadas en diferentes contextos. Esto es muy interesante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, a ver, cuando digo que estas normas de género son citadas, descontextualizadas, desterritorializadas, es esto, es un poco lo que se ve en Paris is Burning. Es decir, cómo se mueve, cómo baila, cómo habla una diva. Si sacamos ese comportamiento, ese reglamento de Hollywood de los años 30 y lo llevamos a un sótano neoyorquino, cochambroso, marginado, en Brooklyn, en la década del 80, llevamos esas citas, las desterritorializamos y las llevamos a otro lugar. Es muy interesante porque opera una distorsión de eso. Primero, deja en evidencia que no hay nada natural allí. Y segundo, que además operativamente permiten convivencias o permiten articulaciones con subjetividades a partir, por ejemplo, de las casas. O sea, de esa vida comunitaria que tienen las drag queens, las personas trans, los chicos gays en New York, y cómo se vinculan, ahí sí a partir precisamente de esas citas que son molares, clichés, etc. Pero a partir de eso, a partir de esa ontología de género que uno puede criticar, produce un estilo de vida comunitario, afectivo, que no tiene nada que ver con valores, con aquellos valores que los discriminan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es la ambigüedad, o esta es la paradoja que le interesa a Butler. O sea, cómo se construyen vidas comunitarias, vidas precarias, vidas no lloradas, que van a ser precisamente, que van a producir un espacio de resistencia y de afecto mutuo para evitar ser exterminadas. Esto es interesantísimo, yo creo, ¿no? Por tanto, y ya de a poco voy terminando mi material, dice, al mismo tiempo, estas citas, bueno, que son performadas en diferentes contextos, pero al mismo tiempo ponen en crisis la noción de humano que se presupone en cierta normatividad, como por ejemplo en los derechos humanos. ¿Qué tipo de humano presuponen los derechos humanos? ¿Qué subjetividades están incluidas en esta noción de lo humano y cuáles no? Esto es central porque define qué vidas son vivibles, habitables, en ausencia de autorización previa
y sí la legitimación normativa. ¿Qué vidas son lloradas o llorables y cuáles no? Entonces, este tema de lo humano, de los derechos humanos, es fundamental, porque uno todo el tiempo habla de los derechos humanos, que son importantes, por supuesto que son importantes. Ahora, se habla mucho, yo tengo la impresión, y acá coincido con Butler, digamos, tal vez se pone mucho el énfasis en los derechos y poco en lo humano. Y en verdad uno debería pensar que derecho humano presupone una construcción de humanidad o de vida legitimada y reconocida y por tanto otra vida que queda por fuera. ¿Se entiende? Si las personas trans, si las personas no binarias, si ya no digo los homosexuales porque en muchos países ya están claramente incluidos, pero sobre todo pensemos en esto, las personas trans, travestis, no binarias, si no son reconocidas, incluidas en términos normativos, vale decir en términos de derechos, no son humanos, son abyectos. Y esto con las consecuencias que ya vimos, de marginalidad, de exterminio, de muerte. Esto es lo que le interesa a Butler, o sea, las consecuencias son graves. Bueno, todo el capítulo la diferencia sexual, el deseo Bach, el deseo femme, toda esta diferenciación, página por ejemplo 278, 279, no voy a entrar en detalle porque ya me parece que lo trabajamos bastante bien, así que esto lo vamos a dejar por ahora acá. Pasemos al capítulo de la cuestión de la transformación social, que hay un par de observaciones que hace el género en disputa, 292-293 páginas. Vean lo que dice. Dice, el género dice, quisiera proceder con esta primera tarea mediante una reseña del género en disputa, el libro en el que originalmente presenté mi teoría del género. Quisiera considerar explícitamente esta teoría del género en términos de las cuestiones de violencia y de la posible transformación de las circunstancias de la violencia de género hacia un futuro de supervivencia social. En segundo lugar, quisiera considerar esta doble naturaleza de las normas, mostrando cómo no podemos estar sin ellas y cómo no debemos asumir que su forma nos viene dada o que está fijada de antemano. De hecho, incluso si no podemos estar sin ellas, tampoco podemos aceptarlas tal como son. Esto es muy importante. Esta es una conclusión, de alguna manera ya de a poco podemos ir concluyendo algunas cosas. La filosofía de Judith Butler no es una filosofía en contra de la norma. No lo es. En primer lugar, lo dice de manera clara. Dice, la filosofía dice, no podemos estar sin ellas, no podemos vivir sin normas. Esto está clarísimo. Uno debe buscar el reconocimiento de la normatividad existente. Esto es una condición necesaria, pero tampoco podemos aceptarlas tal como son, tampoco podemos quedarnos en ellas, tenemos que buscar la ampliación normativa. Esto es un elemento muy importante. La filosofía de Butler no es una filosofía que no le importe la normatividad. Es la doble naturaleza. Y después sigue, página 293, dice, el género en disputa y la cuestión de la supervivencia. A mí me interesa porque es como una relectura de Gender Trouble, desde ya cuestiones, va a ver cómo responde ella a ciertas objeciones. Dice, cuando escribí el género en disputa, yo era más joven que ahora y no tenía una posición estable en la academia. Lo escribí para unos pocos amigos e imaginé que quizás 100 o 200 personas lo leerían. Vean ustedes qué impresionante, hoy es un clásico. En ese momento yo tenía dos objetivos. El primero era exponer lo que percibía como un heterosexismo que imperaba en la teoría feminista, lo cual es claro. El feminismo hasta Butler era realmente heterosexista, o sea, básicamente estaba estructurado a partir de una dinámica binaria, heterocentrada, hombres, mujeres, no había posibilidad de pensar otro tipo de identidades, una diferencia sexual no heterocentrada. El segundo objetivo era tratar de imaginar un mundo en el que aquellos que viven a una cierta distancia de las normas de género, los que son queers anormales, entre comillas anormales, que viven en la confusión del género, pudieran sin embargo concebirse a sí mismos no solo como seres que viven existencias habitables, sino que también como seres merecedores de cierto tipo de reconocimiento. Este es el segundo elemento. ¿Se entiende? O sea, por un lado denunciar el sesgo y la matriz heterosexista del feminismo.
Y en segundo lugar, buscar el reconocimiento de las personas que viven a distancia al reglamento de género, que eran exterminados directamente, ¿no? Que tenían vidas dignas, habitables y que debían ser reconocidas. Dice, pero voy a ser todavía más sincera. De acuerdo con algún ideal humanista, quería conseguir que se comprendiera algún aspecto de la problematización del género, gender trouble, y que se le acordara dignidad, pero también quería desbaratar los fundamentos sobre los cuales la teoría feminista y social piensan sobre el género, y que resultara excitante explicar algún aspecto del deseo, que es la problematización del género, del deseo que solicita, del deseo que expresa. Esta página es fundamental, 293, porque vean cómo marca bien los objetivos que tenía ella al momento de producir este libro, que fue fundamental, ¿no? Claramente fueron objetivos cumplidos, yo creo, ¿no? Ahora bien, sigamos un poco más adelante, vamos a la página 300 y vean lo que dice acá. Dice, en este sentido, el género en disputa respondía a dos desafíos. Ahora soy consciente de que necesitaba separar las diversas cuestiones y espero haber iniciado esta labor en los trabajos que siguieron. Sin embargo, me sigue preocupando que aceptemos algunos marcos porque describen bien la dominación patriarcal, mientras que a su vez es posible que dichos marcos nos estén obligando a considerar toda dominación como inevitable o como primaria. Más primaria de hecho que otras operaciones de poder diferencial. ¿Es lo simbólico un campo para la intervención social? ¿Realmente la diferencia sexual existe aparte de su forma institucionalizada, teniendo en cuenta que la forma institucionalizada dominante es la heterosexualidad misma? Son muy buenas preguntas. Y dice la página 301, el género en disputa finalizaba abordando el drag. Y el capítulo final se llama de hecho de la parodia a la política. Varios críticos han analizado este capítulo con el fin de resolver cómo podemos llegar a la política desde la parodia. Hay algunos que creen que el texto ha minusvalorado la importancia de la política. Esto es una crítica que se hace a Gender Trouble y que la ha reducido a la parodia. Algunos afirman que el drag se convierte en un modelo de resistencia o, de forma más general, en un modelo para la intervención política y la participación. Ahora, ¿por qué el drag? Bueno, hay razones biográficas, dice, ya que es la única forma de describirme durante mis años de juventud en Estados Unidos, es como una lesbiana de bar que se pasaba el día leyendo a Hegel y la noche en un bar gay que ocasionalmente se convertía en un bar drag. O sea, por tanto ella tenía vínculo con este circuito que vemos, por ejemplo, en Paris is Burning, ¿no? En ese circuito, o sea, esto me interesa porque es como la cocina de Gender Trouble, ¿no? O sea, esa teoría de alguna manera es más producto de esos circuitos subterráneos, de esos bares drag, que de la mera especulación mental. O sea, nació de una experiencia, que ella iba a esos bares, ¿no? Entonces vean lo que decía acá. Dice, en ese momento también experimenté una cierta teorización implícita del género. Rápidamente me di cuenta de que algunas de esas personas, a las que se llamaba hombres, podían hacer la feminidad mucho mejor de lo que yo nunca podría hacerla. O sea, esos hombres eran mucho más femeninos que ella, que había nacido mujer. O de lo que yo nunca he querido hacer o nunca haría o no deseaba. Así pues me confrontó con lo que solo puede denominarse como transferibilidad del atributo. O sea, ese atributo que supuestamente ella tenía, lo veía en hombres, personas asignadas como hombres, que eran ultra femeninos, según esas categorías. Estaba claro que la feminidad, que de todas formas nunca me había pertenecido, pertenecía a otro lugar. Yo me sentía más feliz formando parte de su público. Esto sí es importante. Bueno, después sigue en la página 302 y vean lo que dice hacia el final. Dice, existen también una serie de leyes, códigos penales y psiquiátricos según los cuales las posibles consecuencias son todavía la prisión y la encarcelación. Esto acá se está refiriendo sobre todo a vulnerar el reglamento de género.
La disforia de género aún puede ser utilizada en muchos países para negar el empleo o para quitar la custodia de los hijos. Las consecuencias son duras. No es suficiente con llamarlo simplemente un juego o una diversión, aunque esos constituyan momentos significativos. Y esta parte me parece importante. No quiero decir que el género no sea a veces un juego, un placer, una diversión y una fantasía. Sin duda lo es. O sea, ese aspecto lúdico, estetizante, está. Es un elemento que está en la teoría butleriana. Sin duda lo es. Ahora bien, dice, solo quiero decir que seguimos viviendo en un mundo en el que se corren graves riesgos de marginación y violencia física a causa del placer que se persigue, la fantasía que se encarna y el género que uno performa. Entonces, es un juego, puede ser un juego, uno siente placer, pero es un placer que tiene un costo alto. Es un costo que puede implicar, en algunos países, hasta la cárcel o el exterminio. Esto ya lo dijimos, pero quiero marcarlo, ¿no? Leo un par de citas más, déjame ver, aunque sea una o dos citas más. Dice, en la página 305, dice, en parte mi atención hacia la actuación de drag no solo fue una forma de pensar sobre cómo se performaba el género, sino también de cómo se resignificaba a través de sus términos colectivos. Por ejemplo, los intérpretes del drag tienden a vivir en comunidades y a desarrollar fuertes lazos rituales, como los que vemos en Paris is Burning, que nos hacen ver la resignificación de los lazos sociales que pueden forjar las minorías de géneros que se hallan dentro de comunidades de color. Esto es interesantísimo y es lo que ya comenté, así que lo pasamos, ¿no? Página 308, a ver, déjenme ver, me gustaría leer, aunque sea uno más. Dice, vamos a esto, ¿no? La página 308 y la página 315, ¿no? Dice 308, si el género es performativo, entonces se deduce que la realidad de género misma está producida como un efecto de la actuación de género. Aunque haya normas que rigen lo que será y lo que no será real, y lo que será o no inteligible, se cuestionan y se reiteran en el momento en que la performatividad empieza su práctica citacional. Sin duda se citan normas que ya existen, pero estas normas pueden ser desterritorializadas a través de la citación. Esto es lo que hace el drag, ¿no? Están citando la feminidad en otro contexto. También pueden ser expuestas como no naturales y no necesarias cuando se dan en un contexto y a través de una forma de incorporación que desafía la expectación normativa. Ahora veamos esto, y ya quiero dedicar los últimos minutos a la política, y quiero ver si puedo leer aunque sea un pasaje de Sin Miedo o de este otro libro. 315, la resignificación como política. Dice, la resignificación constituye una práctica política o una parte de la transformación política. Bien podría decirse que tanto los políticos de la derecha como los de la izquierda pueden utilizar estas estrategias, o sea, la reapropiación o la resignificación de la injuria, por ejemplo, de queer. En este caso se hizo desde un punto de vista progresista, pero no necesariamente, no hay nada intrínsecamente ni de izquierda ni de derecha en la reapropiación y la resignificación. Esto lo pueden hacer de un lado como del otro. De hecho, pensemos hoy, la rebeldía, el atributo de la rebeldía hoy es de derecha. ¿Se entiende? O sea, ese atributo de la rebeldía, incluso de la subversión, que hasta hace 20 años era de izquierda, 30 años, hoy no. Hoy los líderes de derecha, no sé, Donald Trump, por ejemplo, se venden como políticamente incorrectos, como rebeldes. Entonces, hay una reapropiación. Sin duda, podemos ver cómo el multiculturalismo tiene sus variantes de derecha y de izquierda, así como la globalización tiene sus variantes de izquierda y derecha. Así pues, la apropiación puede ser utilizada por la derecha y por la izquierda, y las consecuencias éticas de esa apropiación no son necesariamente saludables. Se da una apropiación queer del término queer y en Estados Unidos una apropiación rap del discurso racista, por ejemplo, ¿no? Pero toda esta parte es muy interesante para dar cuenta de esto, o sea que la apropiación no necesariamente es algo digno de ser celebrado. Ahora, quiero pasar, ya con esto cerramos
Anduin Gender, deshacer el género, creo que más o menos queda claro el planteamiento en la clase pasada y esta clase, y ya estamos pasando, de hecho los últimos pasajes tienen que ver con la política. Entonces déjenme leerles, para ya cerrar y concluir con 2 o 3 ideas, este texto es del año 2000, se publicó en julio del 2022, hace muy poquito, en castellano, y bueno, reúne diferentes materiales que son digamos, del año 2013, 2014, 2018, son de los últimos años de Butler, ¿no? Hay una intervención, una o dos intervenciones, por ejemplo, en la página acá, en la página 118 y 119 de Sin Miedo, de una intervención que se llama Crítica, Discrepancia y el futuro de las humanidades, que dio Butler una conferencia en Chile en 2019. Vean lo que dice. Me interesa mucho esto que dice y con esto voy a cerrar. De este libro no voy a poder leer nada, lo recomiendo igual para pensar el tema de la performatividad en la política. Recomiendo este diálogo que tiene Butler con Athena Athanasiou, ¿no? Es excelente. Este texto es un texto del año 2013 y que sobre todo está muy contextualizado, recuerden ustedes, en las movilizaciones griegas, ¿no? En la Plaza Sintagma, digamos, toda esa movilización contra las políticas de austeridad y demás, bueno, está situado allí. Pero prefiero centrarme en este texto ahora, que es de ahora, porque me interesa esto. Dice, déjenme ver un segundo, porque el anterior texto, este otro que se llama Sin Aliento, también es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero bueno, leo esto 118-119. Dice, y si quienes viven fuera de las categorías tradicionales de género y familia quieren vivir en libertad, vivir sus deseos y sus relaciones sin que se los condene el ostracismo o se los criminalice, es asimismo una práctica en la que la crítica se encarna en un modo de vida afirmativo. O sea, la crítica no es algo negativo, la crítica es afirmativo, quiero vivir así. Quiero que me dejen vivir así también. Cuando la teoría feminista señaló una brecha entre sexo y género, pretendía crear un margen de libertad, pero no una libertad o un poder que quisieran emular lo divino. No, esta es una libertad corpórea, una libertad estrechamente ligada al deseo para encontrar las condiciones en las que vivir y respirar y moverse sea posible. Una libertad semejante nunca es disociable de un mundo histórico plagado de normas, expectativas e incitaciones acerca de lo que significa el género y de cómo habría que vivirlo. En cuanto que práctica y pensamiento crítico, la teoría de género abre en efecto posibilidades para un pensamiento, pero no prescribe sobre conducta sexual ni encarnación de género. Por el contrario, como parte de un proyecto académico y activista para instaurar una mayor libertad e igualdad social, se opone también a la desigualdad y a las restricciones injustas y la violencia. Los principios normativos que guían la investigación tienden a incluir la oposición a la desigualdad, a la pérdida injusta de libertad, al racismo, al sexismo, a la transfobia y la homofobia. La censura y la prohibición del género como teoría o movimiento son en sí mismas un esfuerzo por impedir que la gente, en particular la juventud, ejerza su libertad. Quería terminar con esto porque me parece a mí que la teoría de género en general y la filosofía de Butler en particular, a veces no se destaca tanto este aspecto de la libertad, ¿no? Incluso voy a usar una palabra que es libertario, digamos, ¿no? Que se usa más por derecha, y sin embargo yo creo que la teoría de género, como la entiende Butler, es profundamente libertaria. Acá lo está diciendo, digamos, ¿no? Es básicamente una teoría que busca ampliar los márgenes de libertad corporal, libertad ligada al deseo, condiciones de vivir, respirar, de ser reconocido, de que uno tenga una vida digna, reconocida legalmente también. Por supuesto que una libertad semejante, a ver, la libertad no es abstracta, la libertad está determinada. Está determinado por un mundo histórico plagado de normas, expectativas. Bueno, en este mundo plagado de normas, expectativas, la teoría de género lo que busca es abrir una ventana de oportunidad, abrir la posibilidad de repensar las normas,
los reglamentos, no para destruirlos, sino para ampliarlos, para modificarlos, porque no podemos vivir sin normas, esto está claro, ¿no? Ahora bien, y además, dice Butler, no es una prescripción sobre cómo vivir un género, cada uno sabrá, es producto de su experimentación, de su existencia. Simplemente es, como dice acá, abren en efecto posibilidades para el pensamiento, pero no prescriben. No es una teoría prescriptiva sobre qué habría que hacer, simplemente abren la posibilidad a vivir una vida más plena, como dicen acá, como dice Butler acá, ligada al deseo de cada uno. El deseo es algo que es como totalmente transferible, ¿no? Entonces, creo, y ya con esto voy cerrando la clase y el curso, digamos, creo más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con algunas posiciones, yo lo que rescato fundamentalmente es un pensamiento que todavía sigo estudiando, que estoy en proceso de analizarlo con más detalle, digamos, y de estudiarlo de manera más minuciosa, sobre todo este aspecto performativo. Yo creo que hay muchos aportes de Butler. La noción de performatividad de género es clave, capital. Y sobre todo la puesta en evidencia de esa matriz heterocentrada y de la diferencia sexual binaria, creo que ahí, hasta incluso críticas y críticos de Butler terminan reconociendo que tiene razón. Entonces, me parece a mí que es una filósofa muy destacable, y yo marco esto, ¿no? La posibilidad de ampliar los márgenes de libertad que nos da una filosofía de género como la butleriana. Así que las voy a invitar a todas y a todos a que hagan una devolución final, siempre lo pido luego de cada curso, lo pido obviamente sin ninguna obligación, cada uno hace lo que quiere, pero este no es un curso que requiera dar un examen final, así que es un curso libre. Pero a mí me encantaría que hagan una reflexión final, que escriban un texto final en el foro de la cursada o si quieren en un archivo adjunto y me lo mandan, de su visión del curso, de qué les gustó más, qué les interesó más, qué conceptos rescatan más de Butler, cuáles son los puntos fuertes, puntos débiles, su experiencia incluso personal, si tienen una forma de vida disidente, digamos, no sé, cada uno lo puede encarar como quiera, pero a mí me encantaría leer una devolución final, un análisis final, una conclusión final de cada uno, aunque sea un par de párrafos, así que los invito a que lo hagan en el foro de la cursada y bueno, ojalá que hayan disfrutado profundamente este recorrido como yo lo disfruté enormemente. Y por último, bueno, un último anuncio, vamos a terminar este año aquí en Cursa Virtual, voy a dictar un curso que no tiene nada que ver con género, que es la primera vez que lo doy sobre un escritor que se llama Michel Houellebecq, un escritor muy polémico, un escritor francés, que bueno, si les interesa, espero que les interese, vamos a ver otros autores porque vamos a partir de su literatura y vamos a analizar seguramente su literatura en vínculo con Nietzsche, con Schopenhauer, también con el feminismo. Él tiene una posición tirante, crítica del feminismo, pero bueno, uno tiene que estar abierto también a recibir otras opciones, así que si les interesa, los invito a que vean el programa sobre el curso de Michel Houellebecq, y si no, seguramente ya el próximo año, el 2023, en Cursa Virtual vamos a ofrecer todo el tiempo, seminarios sobre filosofía francesa, sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre Derrida y sobre género, que cada vez me interesa más, así que estoy trabajando en algunas cosas nuevas, no voy a adelantar nada todavía, pero probablemente haya un curso de género sobre una autora, una escritora francesa que me interesa muchísimo, que lo puedo anticipar ya. Estoy trabajando en eso el próximo año sobre Virginie Despentes, ¿no? Una novelista, la autora de Teoría King Kong, hacer un curso integral sobre su narrativa, pero seguramente va a ser para el próximo año, no puedo anticipar todavía la fecha, pero bueno, estén atentos, sigan las notificaciones de Cursa Virtual y espero que nos podamos ver en otro curso este año o bien el próximo, el 2023. Así que
Les mando un fuerte, fuerte abrazo, un beso y bueno, espero su devolución y que sigan leyendo a Butler, que sigan explorando estos caminos y sobre todo que sigan repensando sus relaciones sexoafectivas, que no den nada como por descontado, ¿no? Uno siempre tiene que estar en esa revisión y sobre todo siendo fieles al deseo, ¿no? Me parece que el deseo es como diría Gilles Deleuze, es un devenir maestro, ¿no? Gracias, nos vemos en cualquier momento.